Clara siempre había creído que la justicia era como un sol radiante, que iluminaba todo por igual, pero en los pasillos silenciosos y lujosos de la clínica del doctor Augusto, sentía que ese sol nunca llegaba. Su trabajo como empleada de la limpieza era un baile constante con el silencio y la invisibilidad. Limpiaba los pisos relucientes, vaciaba las papeleras de cuero y ordenaba despachos que olían a dinero y a secretos. Para el mundo, Clara era solo una sombra con un trapo en la mano, alguien que pasaba desapercibida. Y eso, irónicamente, se convirtió en su mayor ventaja. Todo comenzó una noche, mucho después de que el último paciente se hubiera ido, y las luces de la ciudad comenzaran a parpadear a través de los enormes ventanales. Clara estaba vaciando la papelera del despacho principal, el santuario del doctor Augusto. Él era un hombre carismático, con una sonrisa que desarmaba y una reputación impecable. Un filántropo, decían los periódicos. Un pilar de la comunidad, susurraban en los cócteles benéficos. Pero esa noche, entre envoltorios de caramelos de menta y recibos de restaurantes caros, Clara encontró un papel arrugado que no debería estar allí. Era una hoja de cálculo, impresa con letra diminuta. Al principio, no le dio importancia. Podría ser cualquier cosa, pero su curiosidad, esa chispa que ni años de monotonía habían podido apagar, la hizo detenerse. Había nombres de pacientes, pero junto a ellos había cifras que no tenían sentido, cantidades enormes, mucho más altas que los costos de los tratamientos que ella conocía. Y al lado, una columna con la palabra excedente, seguida de números aún más desconcertantes. Clara sintió un escalofrío, dobló el papel con cuidado y se lo guardó en el bolsillo de su uniforme. Esa noche, en su pequeño apartamento, con una taza de humeante entre las manos, lo desdobló bajo la luz de una lámpara. Los números parecían bailar ante sus ojos. No era una experta en finanzas, pero entendía lo suficiente como para saber que algo andaba muy mal. Parecía que a los pacientes se les cobraba una cantidad, pero a las aseguradoras se les facturaba otra mucho mayor. La diferencia, ese excedente, se desviaba a una cuenta con un nombre extraño en Proyectos Horizonte. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para Clara. El miedo era un nudo constante en su garganta. El doctor Augusto no era solo su jefe, era una figura poderosa, conectada, con amigos en lugares muy altos. ¿Quién le creería a ella? La mujer de la limpieza. Denunciarlo podría costarle no solo su trabajo, sino su seguridad y la de su familia. Intentó olvidarlo, convencerse de que no era asunto suyo. Pero la imagen de los pacientes, muchos de ellos ancianos y vulnerables, confiando ciegamente en el hombre que le sonreía mientras vaciaba sus pólizas de seguro, no la dejaba dormir. La justicia, ese sol que ella anhelaba, parecía más lejano que nunca. Pero entonces recordó las palabras de su abuela: la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir, por pequeña que sea. Clara decidió que ella sería esa grieta. Con un coraje que no sabía que poseía, comenzó su propia investigación silenciosa. Su invisibilidad se convirtió en su superpoder. Nadie se fijaba en la mujer que limpiaba los teclados o vaciaba las destructoras de papel. Empezó a llegar más temprano y a irse más tarde. Prestaba atención a conversaciones susurradas en los pasillos, a documentos dejados descuidadamente sobre los escritorios. Una tarde, mientras limpiaba la sala de archivos, encontró su oportunidad. La puerta de la destructora de papel estaba atascada. Al abrirla para arreglarla, vio tiras de papel que no habían sido completamente trituradas. Con manos temblorosas, recogió los fragmentos. Durante horas, en la soledad de su casa, jugó a un rompecabezas macabro. Pacientemente, unió las tiras con cinta adhesiva. Poco a poco, las palabras y los números comenzaron a tomar forma. Eran extractos bancarios, transferencias, correos electrónicos. Eran la prueba irrefutable del fraude. Los documentos revelaban un esquema sofisticado. Proyectos Horizonte no era una organización benéfica, sino una empresa fantasma creada por el doctor Augusto para canalizar el dinero defraudado. Había millones robados a personas que confiaban en él para sanar. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Clara supo que tenía que actuar. Usando sus ahorros, compró un teléfono prepago y una pequeña memoria USB en una noche. Cuando la clínica estaba completamente vacía, entró de nuevo en el despacho del doctor. El ordenador estaba encendido, en modo de suspensión. Recordó haberlo visto introducir su contraseña cientos de veces. Un patrón simple basado en el nombre de su yate, Serendipia. Contuvo la respiración y lo tecleó. La pantalla cobró vida. Allí estaba todo. Carpetas digitales con nombres en clave. Registros detallados de cada transacción fraudulenta.
comunicaciones con cómplices, con manos temblorosas pero firmes. Copió todo a la memoria USB. En cada segundo parecía una eternidad. El sonido del ascensor en la distancia la hizo saltar, pero era solo el guardia de seguridad haciendo su ronda nocturna. Cuando la barra de progreso de la copia llegó al 100%, expulsó el dispositivo, apagó el monitor y salió del despacho, dejando todo exactamente como lo había encontrado. Ahora tenía las pruebas, pero la parte más difícil estaba por venir. ¿A quién acudir? No podía ir a la policía local. Sabía que el doctor Augusto tenía contactos allí. Recordó haber leído sobre una periodista de investigación en un periódico nacional, una mujer conocida por su tenacidad y por enfrentarse a los poderosos. Su nombre era Elena Vargas. Clara la contactó usando el teléfono prepago, con una voz distorsionada por el miedo. Tengo información sobre un fraude masivo, dijo. Involucra a alguien muy importante. Elena, acostumbrada a recibir pistas, se mostró escéptica al principio, pero algo en la voz desesperada de Clara la convenció. Acordaron reunirse en un café anónimo lejos del centro de la ciudad. El encuentro fue tenso. Clara, con una gorra y gafas de sol, apenas levantaba la vista. Le entregó a Elena la memoria USB. Todo está ahí, susurró. Por favor, tenga cuidado. Él es peligroso. Le contó su historia, la de la limpiadora invisible que había visto demasiado. Elena escuchó con atención. Su escepticismo inicial se transformó en asombro y luego en determinación. Vio la valentía en los ojos de aquella mujer aterrorizada. Usted ha hecho lo correcto, le dijo Elena, con una convicción que tranquilizó un poco a Clara. Déjeme esto a mí, protegeremos su identidad. Elena y su equipo trabajaron sin descanso. Verificaron cada dato, cruzaron cada referencia. Las pruebas de Clara eran la pieza central, la llave que abría la puerta a todo el entramado. Unas semanas después, la historia estalló. El filántropo fraudulento, como el aclamado doctor Augusto, estafó millones a sus pacientes. Fue el titular que ocupó la primera plana del periódico y abrió todos los noticieros. El escándalo fue monumental. El sol de la justicia, que Clara había creído tan lejano, comenzó a brillar con una fuerza implacable. Las autoridades federales, alertadas por la investigación periodística, iniciaron una redada en la clínica y en las propiedades del doctor. Las pruebas digitales que Clara había conseguido eran incontestables. El doctor Augusto fue arrestado. Su sonrisa carismática se desvaneció frente a las cámaras, reemplazada por una mueca de incredulidad y rabia. Su imperio de mentiras se derrumbó como un castillo de naipes. La investigación desmanteló toda la operación, llevando a la detención de varios de sus cómplices. El dinero recuperado fue destinado a reembolsar a las víctimas y a las aseguradoras. Clara vio las noticias desde su pequeño apartamento. No sintió alegría, sino un profundo alivio, una sensación de paz. Nadie, excepto Elena, supo nunca que la heroína anónima detrás del mayor escándalo financiero del año era la mujer que limpiaba los suelos de la clínica. Ella siguió con su vida, volviendo a su rutina, a su baile con el silencio. Pero algo había cambiado. Cuando caminaba por la calle, ya no se sentía invisible, se sentía fuerte. Había aprendido que el valor no depende del puesto que ocupas o del dinero que tienes. El valor es una elección. La elección de hacer lo correcto, incluso cuando tienes miedo. La elección de ser la grieta por donde la verdad puede finalmente salir a la luz. Y a veces, las personas que nadie ve son las que pueden cambiarlo todo. La historia de Clara es un recordatorio de que en cada uno de nosotros, sin importar cuán ordinarios nos sintamos, reside el poder de marcar la diferencia. Gracias por acompañarnos en este increíble relato. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Hasta la próxima.